depois desta magnífica intervenção que nos levou a pôr os pés na terra sobre realmente os aspectos, a importância dos aspectos financeiros e económicos, nós vamos ter aqui um momento que eu me atrevo a considerar muito especial, porque vamos poder ouvir duas pessoas, Teresa Gouveia e Vicente Pavoli, que além de bons amigos, eu diria quase antigos amigos, tiveram um papel fundamental na mudança do paradigma da arte contemporânea em Portugal. A Teresa, porque criou a Fundação de Serralves, e de certo modo também aqui a nossa Fundação, e o Vicente, que foi o primeiro diretor de Serralves, que lhe deu o ADN, que lhe deu a identidade e que fez de Serralves, ambos fizeram de Serralves, se pode dizer assim, uma instituição essencial para o desenvolvimento, para o crescimento da arte em Portugal, dos artistas portugueses e do seu confronto com a cena internacional. É, portanto, um momento muito especial e muito obrigado, Vicente. Muito obrigado, Teresa. Vicente. Olá. Olá. É um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Eu não vou apresentar o Vicente, porque de facto não ele precisa ser apresentado, muito menos em Portugal, onde ele é amado e tem um crédito muito grande, e que eu dou um grande obrigado por tudo que ele fez pela cena da arte contemporânea em Portugal, pela cumplicidade que estabeleceu com os artistas. Isto tem a ver com o seu conceito de curador, mas já lá vamos a essa parte. Mas apreciamos o Vicente sobretudo por aquilo que ele é, pela sua coerência, da sua visão sobre a arte contemporânea, pelo seu olhar infalível, pela sua integridade radical relativamente ao respeito pela arte, pelo objeto artístico e pelo trabalho dos criadores, como se relaciona com ele, sem nenhuma espécie de compromisso. Foi essa, digamos, a lema, ou aquilo que eu acho que pode definir o Vicente e o seu percurso, é uma ausência de compromissos no essencial, aquilo que tem a ver com a integridade no trabalho e no respeito à arte. Para além de ser um exímio produtor de projetos, outra coisa que as pessoas provavelmente não sabiam é que ele também era um reputado investigador agronómico com especialidade em citrinos. Amateur. Eu pergunto, Vicente, se já não chegava só à arte não era suficiente. Queres-nos falar um bocadinho dessa tua vida paralela, só para iniciar esta conversa? Voy a hablar español porque mi portuñol no está muy bueno. Okay. Bueno, como todo en la vida, muchas veces todo depende de obstáculos. Voy a empezar a contar una historia. Es el fundador del movimiento Dogma, el cineasta danés, el que hizo la película Dogville, Lars von Trier. Lars von Trier tenía un profesor de cine en Dinamarca que era profesor de documental, y cuando ya Lars von Trier se hizo famoso, le pidió a su profesor que hiciera una película mítica que había hecho en el pasado, pero con 8 obstáculos, 8 obstrucciones. Le ponía 8 condiciones.
porque a veces son los obstáculos los que te hacen crecer, los que te hacen crear. Y así fue. Entonces, esto viene de un obstáculo. Yo tenía una colección muy pequeña, privada, de cítricos, en un huerto que compré a la ayuda del vecino que murió, porque mi padre dijo, murió el vecino, seguro que no le interesa la tierra, y aquí en mi familia todos hemos comprado tierra siempre, así serás parte de la familia. Y, pero no tenía ninguna intención de hacerlo público. Y de repente me enteré que todo el paisaje de mi infancia, incluida la familia, iba a ser urbanizada. Entonces ahí fue cuando dije, no puede ser, hay que hacer algo. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué algo privado no lo convierto en público? Algo sin ambición y tímido lo convierto en ambición desmedida. Y de pasar de una colección de 25 cítricos paso a una colección de 400, la fundación privada más importante de cítricos, para parar este proyecto urbanístico. Yo no tenía ni, aunque soy quinta generación de la familia de especialistas en agricultura, yo de pequeño, mi padre nos llevó a la tierra para que la abandonáramos, para que estudiáramos. Entonces me dediqué al arte. Y entonces fui alcalde, presidente de alcalde, ¿no? Pero luego digo, si hago esta fundación para este proyecto, dice, sí, pero tienes que comprar todos tus vecinos. Y ahí fue donde, o sea, que realmente no tenía intención. La intención era simplemente preservar la memoria del paisaje y proteger la tierra de un asesinato, ¿no? Y entonces empecé a investigar. Y a medida que investigando, cometiendo muchos errores, los primeros 3 años, lo que plantaba un año, lo volvía a arrancar y a plantar de nuevo, porque investigando me daba cuenta de mis errores. Y de repente llegó un momento que la investigación me llevó a los Medici, al Cosimo de Medici, en 1550, que es el primer gran coleccionista de cítricos. Y bueno, bingo, aquí es donde se encuentra el arte y la citricultura. Investigando aún más, me di cuenta de que realmente Ovidio, Virgilio y Ovidio consideraban que la citricultura era una de las bellas artes porque era una ópera, uno de los trabajos de Hércules cuando robó las manzanas de oro, que eran los críticos del huerto de las Hespérides, el regalo de Júpiter a Juro de bodas. Y entonces se convirtió en un símbolo del humanismo que en Florencia, en el siglo XIII, lo toman como un valor simbólico, ¿no? Y por ese motivo, digamos, los Medici coleccionaban arte y cítricos, ¿no? Y al final, digamos que una cosa lleva a la otra, pero no hay un gran plan nunca, ni siquiera los museos. Los museos, digamos, cuando llegas a un lugar, cuando llegas a un museo, intentas tocar tierra para tomar impulso, como Hermes, el mensajero de los dioses, ¿no? Tomar impulso quiere decir hablar al mundo, pero para eso tienes que interpretar el sentido del lugar, ¿no? Pero ahí salen 2 o 3 líneas. Son las 2 o 3 líneas de la tela de araña. Y esa tela de araña se va siempre construyendo mientras vas haciendo, te va indicando dónde ir. Pero si tú tienes la zona tierra buena, implica que eso será una institución única, irrepetible, y de eso se trata. Que cuando construyamos algo, ocupemos un lugar que antes no existía. Y ese es el papel de un museo. Poner luz donde antes había oscuridad. Y eso es por aportación. No importa dónde esté, si es periférico, si es central. De hecho, muchas veces es mejor que sea periférico porque hay libertad. Y en los lugares importantes, esa libertad está autocoartada porque tienen que ser sin importantes. Y ese sentido de la importancia lo toman como tamaño. Y el tamaño no es lo que define la calidad. De modo que al final, muchas veces olvidan su misión, que es servir al arte y los artistas, para aprovecharse del arte y los artistas para servirse a sí mismos y cada vez ser más grandes, hacer más ampliaciones y pierden de vista el objetivo. Vicente, falaste em museus e escolheste este tópico, a evolução dos museus como papel de curador. As coisas mudaram nos últimos 20 anos, antes não havia essa distinção, tu tiveste a experiência
ambas as funções, diretor e curador. O que é que mudou? O que é que mudou e como é que hoje se distinguem essas funções entre. Já não são cumulativas, não é? Sí. O que é que mudou? Sí, bueno, Vamos a ver. hubo un cambio, hubo menos independencia porque hubo unas necesidades financieras. Sí. Entonces, en el momento en que un museo tenía autonomía financiera, los curadores se dedicaron a intentar conseguir dinero y a hacer menos investigación. De modo que en su tiempo estaba dedicado a cortejar a gente que pudiera sponsorizar exposiciones y menos tiempo para dedicar a las exposiciones. Hubo también un cambio en las direcciones de los museos. De directores que eran especialistas se pasó a directores que eran managers. De modo que yo recuerdo cuando llegué a la Tate que había días que decía aquí la palabra arte hoy no se mencionaba ni una vez. Entonces creaba una inmensa frustración. Pero cuando yo llegué a la Tate, el 50% del presupuesto lo daba el Estado. Cuando salí era solo un 30% y ahora vez un 20%. Entonces ahí la prioridad era la supervivencia de la institución y no la investigación. Y hoy en día esto se está acelerando y por tanto yo creo que se está perdiendo la visión y solo se busca la supervivencia de la institución y basta que tenga arquitectura, que tenga un uso simbólico y el contenido pues son números, pero Os números dão-te dores de cabeça, não disseste isso? exactamente. Hoje os museus são um objeto maior accountability política e social, muito mais do que há 20 anos atrás. É verdade que os museus, quando foram criados no fim do século XVIII, ou no princípio do século XVIII, tinham subjacente um propósito político também, porque, no fundo, na ausência da tutela religiosa, e pretendia-se que os museus fossem uma espécie de agregador do sentimento nacional, através da preservação do património, etc, etc. Essa missão, de certo modo, esfumou-se, mas agora retomou em grande intensidade, porque os museus neste momento são objeto de desafios no plano da inclusão social, do género, da reputação dos sponsors, dos doadores, das narrativas do próprio museu, da questão das... Até se pode dizer que há uma certa crítica relativamente à estetização da história que os museus podem... Como é que vês esse trend, digamos assim, o que é que faz o curador nesse contexto? Es una situación muy difícil porque se va acentuando, no va disminuyendo. De modo que yo encuentro que hoy realmente la libertad está en las fundaciones privadas, que no tienen que justificar nada. Pero un museo público tiene tantas cajas que rellenar que al final el arte queda relegado al último lugar. De hecho, yo recuerdo, vi un museo en Nueva York, no voy a decir cuál, noruego, con muchas plantas, tenía 7 plantas, había 3 dedicadas al arte de 7, ¿no? Y yo decía, llegará un momento donde un museo tendrá solo una pequeña, serán 8 plantas dedicadas a diversas, a educación, a servicios sociales, a la búsqueda, a conferencias. Y la parte de arte será una pequeña capilla con un icono donde uno se arrodillará y tendrá un valor simplemente simbólico.
a mí me gusta que el 90% del espacio esté dedicado al arte. En el caso de Hangar, en Milán, que yo dirijo, realmente de 16.000 metros, 15.000 están dedicados al arte. Y el equipo que tenemos pequeño se dedica al arte, porque esa es nuestra vela, la que nos hace navegar, y nuestro eslogan es los artistas y el arte primero. Arte a la gente, pero no arte para la gente. Eu percebo, quer dizer, mas em relação a essa questão público-privado, que é um assunto que penso também interessante para podermos falar, é verdade que, do ponto de vista público, há um escrutínio maior em relação à expectativa do público, em relação àquilo que são os objetivos políticos, digamos assim, e públicos. O interesse público está em causa, portanto há uma certa. Há limites, digamos assim, normalmente. Mas é verdade que algumas instituições públicas, privadas, quer dizer, também têm as suas agendas e os seus interesses específicos. Eu, agora, obviamente, o problema não se põe, mas imaginemos o Pirelli andando de Coca. Neste momento, o governo italiano acabou de publicar um decreto proibindo ou limitando a participação chinesa acionista na Pirelli, na verdade. Imaginemos que essa limitação não tinha lugar. Imaginemos que havia uma empresa chinesa, naturalmente sempre muito condicionadas pelos Estados chinês, provavelmente não haveria a liberdade total para criticar o regime chinês. Por exemplo, a questão da democracia, ou enfim, algumas limitações de natureza política. Portanto, de certo modo, as instituições privadas também têm os seus limites e os seus interesses, que vamos ver há pouco na apresentação sobre o mecenato, nem sempre é desinteressado, também serve um propósito, não é? Se é uma empresa que tem uma fundação ou um museu, alguma coisa também, há limites também. Portanto, às vezes pode-se perguntar se é o público ou o privado onde se encontra maior liberdade. Mas outra dimensão, falaste há pouco, no Museu Grande do Centro. Eu concluí do que disseste, de que os museus mais pequenos têm mais liberdade, há menos peso burocrático, há menos, digamos, dificuldades institucionais que dão maior margem ao operador ou ao artista e à programação, naturalmente. Mas, a propósito de museus, nós vemos neste tempo que há uma multiplicidade de museus que aparecem por todo lado, grandes, pequenos, sob todos os pontos de vista, às vezes nem sempre com uma eficiência artística total. Haverá outros modos de mostrar a arte que não sejam através de um museu clássico. Tu conheces o próprio Grande Coca, é com certeza um exemplo desse. Shaolai em Basel também. Enfim, mas começarás com certeza outros. Digamos que un museo no es un edificio, un museo es una actividad. Y debería tener una colección general, no siempre la tiene. Y esa actividad puede suceder en cualquier lugar. No hace falta que diga museo, ¿no? Por tanto, lo importante es ser independientes. Porque si eres independiente, lo que estás comunicando al público es aquello en lo que crees. Si no eres independiente porque necesitas programar para conseguir una financiación, tener unos objetivos de venta de entradas, entonces programas para conseguir esos objetivos, programando, digamos, que siempre son los mismos artistas. Los que son programados es la serpiente que se muerde la cola. Porque ese artista trae más gente, lo programamos y aún será más conocido, con lo cual, de nuevo, será programado en todo el mundo, ¿no? Y entonces, realmente, lo que están haciendo es que aquellos artistas que estaban en la oscuridad permanecen aún más en la oscuridad, aunque tal vez tengan más calidad, pero al no ser conocidos,
no lo serán nunca porque no tienen oportunidades. Entonces, ahí se basan estos museos periféricos más libres que sí que pueden dar esta oportunidad, son más independientes y entonces sí que pueden arrojar luz sobre artistas o parte de arte menos conocidos que después igual sí que pasan al otro circuito si demuestran que el público se enamora de ellos. Porque claro, ¿qué significan los números? Cuando un museo dice, 5 millones de visitantes. No, son 5 millones de visitas, no visitantes. Entonces, en todos los museos donde yo he estado, no me interesa el visitante que viene una vez y no vuelve. Y dice, ya lo vi, ya vi a Torre Eiffel, como una atracción turística, y lo borra. No, me interesa el visitante que vuelve, aquel que se convierte en cómplice, ¿no? Y eso es la gota de agua que se va ensanchando, que va manchando, y ese es el público fiel, ¿no? Que toma tiempo, pero poco a poco es el que hace la base del museo. Yo he distinguido entre bestsellers y longsellers. Entonces, cuando se publicó el Ulises de James Joyce, seguramente el primer año vendió 50 ejemplares. En ese momento, pues, una escritora de novelas amorosas, populares, igual vendía medio millón. Esa escritora, pues escritor, el nombre, ya no sé, nadie lo recuerda. En cambio, el Ulises se siguió vendiendo, y ya, digamos, no todo el mundo lo habrá leído, no todo el mundo que lo ha leído lo ha terminado, pero sí que ha influido en todos los escritores que le han sucedido. Entonces, esto es lo importante, es el long term, no el short term. Es como cuando uno echa una piedra en un estanque, no es donde cae la piedra, es donde llegan las ondas. Uma boa imagem. Mas relativamente aos espaços, lá está por aqui museus icónicos, simbólicos, versus White Cube, como é que olha, já lembro que tinhas encerrados, tinhas problemas com as janelas que o Álvaro Sintra tinha abertos no edifício, maravilhosos, via-se a paisagem, mas depois não tinha espaço para pendurar os quadros, enfim, havia essa tensão. Como é que vês esses edifícios de objeto em si mesmos, relativamente à versão White Cube, para mostrar a arte? O que é o ideal? Hay dos tipos de espacio. El espacio neutro, decías, el White Cube, y el espacio histórico, el espacio que ya existía, que de repente fue abandonado y después transformado, se le dio en segunda vida. Yo he tenido la suerte de tener siempre los dos tipos de espacios, tanto en Valencia, como en Serralves, como en la Tate, y ahora ya solo tengo el segundo. Ahora solo tengo, y casi que me gusta más. Bueno, al final de mi carrera me divierto más con un espacio transformado, un espacio industrial al que se le ha dado una nueva vida y que aún es protagonista y que ofrece oportunidades a los artistas que no les darían ningún otro edificio, y al mismo tiempo él también tiene un contenido que lo transforma de un modo que nunca hubiera sido cuando era una fábrica, ¿no? El problema es cuando los arquitectos empiezan a hacer esculturas en lugar de edificios. Eso es diferente. Porque digamos que ahí ya la misión no es que el arte tenga la mayor libertad posible, sino, no son tan buenos los artistas que se adapten. De nuevo, hay que adaptarse. En un edificio hecho para los artistas. Entonces, para mí no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Y creo que tiene que ver un poco. Hay una conversación entre Frank Gehry y Richard Ferber, que eran muy amigos
y a partir de entonces dejaron de serlo. Y es cuando cambia y dice, no, lo que yo hago también es arte. Y dice, no, el arte es inútil y la arquitectura es útil, hablando de mucho orden, ¿no? He visto antes aquí la nota, o de Silvio Mireles, artista con el que he trabajado muchísimo, que dice, el arte es de una inutilidad imprescindible. Pero el arte es libre, precisamente porque no tiene ninguna utilidad en concreto. Por eso, el arte es libertad. Pero la arquitectura sí que tiene que ser útil, porque está hecha para dar un servicio. Entonces, si la arquitectura no te da ningún servicio, es escultura. Falaste há bocado de coleções, como é que achas que deve crescer uma coleção? Como é que deve acompanhar o mainstream ou deve vir à frente do gosto do público e, no fundo, deve ser feita com base na qualidade intrínseca do objeto artístico e a história mais tarde virá a julgar-se a qualidade da coleção? Como é que se gera essa... Yo creo que la colección se basa en un eje geométrico que serían las coordenadas y las abscisas, ¿no? Al menos creo que era cuando estudiaba. Las coordenadas de la historia y las abscisas de la geografía. Entonces, ¿dónde estamos? Es la primera pregunta. ¿Qué queremos ser? Cada museo tiene que montar un estilo diferente. Porque yo recuerdo una película hace muchos años, en los años 90, que se llamaba Jonas, que tendrá 20 años en el año 2000, algo así. Había un profesor de historia que contaba a los alumnos, la historia es como la pasta, está toda hecha de trigo, pero según la forma que le das, tiene un sabor diferente. Eso es claro. No hay una historia, hay historias. Y tú tienes que contar la historia desde donde estás, pero hablando del universo. Entonces, por supuesto, tienes unos medios. Un museo en Portugal no es el MoMA. Entonces, el MoMA puede tener un afán enciclopédico. Un museo en Portugal o en España, no. Tiene que contar una historia propia que además el resto no conocerá. Por lo tanto, estás contribuyendo a esta historia. Entonces, decir siempre un ejemplo, que es Louis Kahn. Louis Kahn, el gran arquitecto, antes de empezar un edificio, preguntaba, señor edificio, ¿qué quiere ser? Señor ladrillo, ¿qué quiere ser? Señor cemento, ¿qué quiere ser? Es eso, ¿qué quieres ser para tú ser diferente? Entonces sí, entonces serás un edificio especial, que cubre un territorio y tiene un modo de estar en el lugar que no se le parece a nada. Entonces, la gente vendrá a verlo porque contribuyes, porque eres diferente. Y si eres diferente, ensanchas el mundo. Mas a coleção deve refletir, digamos, uma certa época, portanto, com o melhor e o menos bom, ou pode haver um critério muito rigoroso de escolher aquelas daquilo que... Un museo, una telaraña, empieza con unas líneas, pero después cada araña sucesiva la puede llevar a lugares diferentes. Un museo nunca es algo que planificas y es rígido, no. De hecho, mientras lo estás construyendo, vas investigando, vas aprendiendo y a veces tomas caminos inesperados, ¿no? Entonces, siempre está el principio de la incertidumbre. Y eso es lo que le da valor, porque si todo fuera muy programado, sería casi como una tesis doctoral, sería muy académico. Y también refleja los cambios porque las diferentes arañas son de diferentes generaciones. Entonces, por eso yo estoy en contra de vender obras de la colección. Porque una colección al final refleja la sociología también. Desde que empezaron, ¿no? ¿Por qué en ese momento
se coleccionaban estos artistas que después pasaron al almacén y a lo mejor al cabo de 3 generaciones vuelven a salir. Claro. Entonces hay una parte también de sociología del gusto, ¿no? Aparte de personalidad de la persona que lo crea. Agora vimos no Whitney Museum, além de vender o edifício, está a vender também algumas obras da coleção para comprar obras mais recentes ou para continuar. Acho que as compras são indispensáveis. O museu tem que continuar a comprar. O museu está contemporâneo tem que comprar. Un museo que no compra, muere. Morre. Muere. O sea, tiene que encontrar la actividad. No puede. Es como ese sentido de la inercia. En el momento en que paras, dejas de pedalear, te caes, ¿no? Y después ya no es posible recuperar, es muy difícil. Ha habido momentos en que museos han declarado un moratorio Já não se durante. pode ir no mercado, já não há possibilidade. Exactamente. Pero lo mismo pasa con los grandes depósitos, con los grandes long-term loans. Long-term loans, depósitos que crees que te pertenecen, después se los llevan y ya no hay posibilidades de volver atrás, ¿no? Não se pode preencher o. Pues ahí también es un arma de doble filo, ¿no? Además, muchas veces no tiene que ver ni con dinero, porque con poco dinero se puede comprar. Siempre hay partes, parcelas, donde el mercado ha entrado. Y hay que buscarlas, ¿no? Y que tienen sentido por la institución, ¿no? Yo recuerdo que a veces me decían, y si te dejan de dar dinero, digo, compraré postales. Olha, e como é que vês a importância das coleções privadas? Justamente há bocado falaste em depósitos nas instituições, coleções privadas, e como é que vês a importância das coleções privadas? Naturalmente há muitos exemplos de coleções que tiveram bons e maus resultados, ou pelo menos bem sucedidos. Ainda agora tivemos a notícia em Portugal, aqui em Lisboa, a coleção do Luís Teixeira de Freitas vai ser depositada no CCB. Ah, não sabia. Sim, vai ser depositada. Esta e a Elipse, a coleção da Elipse, são duas coleções com destinos bastante diferentes, mas que vão ser concentradas no CCB. E como é que vês essas coleções privadas? Qual é o destino? Porque também vemos uma proliferação de coleções que fazem edifícios y depois não há sustentabilidade, pues há sempre um futuro muito incerto. Precisamente yo estoy con un problema similar en Valencia, una colección que yo creé para un privado, privado Goldman Sachs, ¿no? Que el propietario tuvo un ictus y fue declarado incompetente financieramente, entonces no se puede continuar. Entonces, yo, las colecciones que se fueron, que han sido dos, siempre decía que no se podía vender nada. Si se vendía, yo no asesoraba a alguien para después tratarlo como un fondo de inversión. Tenía que tener un carácter público, acceso público y vocación pública. Entonces, lo que estamos intentando es una donación al Estado, ¿no? Para continuar con esa vocación pública. Un museo, para mí, no debería aceptar nunca una colección donde no hay posibilidades de que sea donada en el futuro a la institución. Porque tú estás dedicando recursos seguros y espacio. Y eso vale dinero. Entonces, yo he tenido experiencias de ver depósitos que de repente, en 2 meses, más subasta. Aprovechando que las obras habían sido expuestas en el museo y por tanto. Exactamente. Entonces, yo creo que si es un depósito temporal y sabes que nunca va a formar parte del museo, eso es pan para hoy, hambre, mucha hambre para mañana. Falando da questão do mercado, é outra dimensão que é muito importante. Aliás, aparentemente cada vez mais importante, não ser a arte contemporânea. Nós vemos que não só os museus, mas o mercado no sentido lato, da expectativa do público, isso, são de certo modo trendsetters e
há uma espécie de hierarquia de poder, em cima de cuja pirâmide não está o artista necessariamente, estão todas as outras dinâmicas sociais, económicas, políticas, etc., que constituem este sistema em que se move a arte contemporânea. Como é que tu vês essa situação? Portanto, não é uma procura que condiciona a oferta, ou pelo menos como disco. E Sí. como é que olhas para isso? Hay dos partes. A mí me interesa el arte, no el mundo del arte. Por lo tanto, el mercado sería la parte más baja del mundo del arte. Solo un idiota confunde valor y precio, y solo un idiota, cuando le enseñas la luna, mira el dedo. Eu acho que era o Kant que dizia as coisas não têm um preço ou uma dignidade. No sabía. Dicho esto, sí que es verdad que el mercado se ha convertido en una vorágine por muchos motivos. En concreto, cada vez ha habido factores que han ido entrando desde ricos chinos, ricos rusos, gerentes de fondos de inversiones, que realmente iban a comprar obras reconocibles por sus amigos, de modo que cuando llegan a casa, es un Richard Prince que vale $5 millones porque lo he visto en una subasta. Y que de hecho ellos mismos se vendían entre ellos. Entonces, eso es que hace que ante el artista, digamos, sea un artista que muchos museos quisieran coleccionarlo, realmente ya está fuera del alcance. Ante eso, lo que hicieron muchos galeristas, para museos como Tate, Pompidou, etc., es que había lista de espera para comprar obras, sean obras aún no hechas. Me pongo la lista de espera para las que vengan. Increíble. Y entonces, cuando ya hacían colección y venían a comprar, número 1 en la lista de espera, tú, quiero esta. Sí, pero tienes que comprar esta otra para la Tate o para la Pompidou o para la MoMA, para un modo de compensar y hacer que esos artistas estuvieran representados en los grandes museos, en los grandes, pero los pequeños no, los pequeños están fuera. Entonces digamos que los pequeños, la única posibilidad que tienen es de comprar pronto, cuando empiezan. Y si pierdes esa oportunidad, ya se perdió para siempre. Bueno, yo recuerdo Blue Tillmans en Serralves, cuando hicimos la exposición, ni siquiera teníamos dinero, dijimos, queremos esta obra, $25,000, pero no podemos pagarla, hay que esperar un año o dos. Y iba subiendo, 50, 60, 100. Y hasta llegó un momento que dijeron, no, es que hicieron de 100, pagamos. Ahora sigue 1 millón. Entonces, claro, o más. Entonces, digamos que esa vorágine del mercado sí que ha hecho que muchos museos realmente lo tengan muy complicado para coleccionar. A no ser que realmente sean de jóvenes y exactamente. Mas, aliás, este valor de blockbusters e, no fundo, esta procura do grande público acaba por faz com que os meus acabem por parecer todos um pouco uns com os outros. Não há esta sensação, ou esta ideia de colaboração e divisão, diferenciação, digamos assim, das coleções. Como é que tu vês a possibilidade de haver museus que partilhem coleções que tenham, ou que comprem em conjunto, ou que as façam colaborativamente? Se empezó hace unos 15 años, sobre todo con obras de instalaciones de vídeo, que eran fáciles de compartir, porque al final de cabo era solo enviar el tape, la cinta, ¿no? Entonces hubo ya en un momento en que esas instalaciones de vídeo los precios se pusieron por las nubes. Hubo ejemplos donde la Tate con el Pompidou, con el MoMA, o el Whitney con el Estelle, empezaron a comprar conjuntamente y después
un poco como los hijos de los divorciados, ¿no? Hoy te toca a ti, mañana a mí, ¿no? Y ahora en concreto, lo último ejemplo ya con la pintura de Oman, que ha sido comprada creo que por National, esta pintura de Reynolds. de Reynolds, sí, que durante años prohibieron la exportación, esperando que se consiguiera el dinero, pidieron 50 millones de libras, no se conseguía, y al final creo que ha sido el National Portrait Gallery con el Heritage y Museu Americano. Museo Americano, exactamente. National Portrait Gallery y Museo Americano, y no sé si el Alfand, sí. Pero sí, va a llegar un momento que no va a haber otro modo. Obviamente, agora vamos entrar no livro do sujeito, o curador. Qual é o papel do curador neste contexto que acabámos de descrever? Qual é o papel? Há vários modelos de maioria, não é? Exactamente. Eu sei que pensas, mas... Sí, sí, yo soy de la vieja escuela, entonces yo creo que el curador debe desaparecer detrás de su trabajo y debe resaltar el trabajo del artista. Entonces, pero al mismo tiempo tiene que analizar el trabajo del artista de modo que el artista incluso vea cosas que ni siquiera él sabía, porque el que crea por instinto y muchas veces no tiene la distancia, para... En cambio, el curador sí que tiene esa distancia y entonces puede ver cosas que el artista no ve. Esencialmente es... Si un curador es alguien al que, si tienes 10 curadores y les das, por ejemplo, un año de la vida de una persona, que han grabado todo el año, momento a momento, cada uno vendría con un film diferente, ¿no? Entonces, los grandes artistas son sujetos a múltiples lecturas, a múltiples interpretaciones, y es como un editor, ¿no? Es un montador. Entonces, para hacer un montaje, al seleccionar unas obras, desechar otras y darle un ritmo a esa exposición, digamos, entonces de repente, primero, ves cosas del artista que antes no habías visto, que lo hace hacer más complejo porque introduces nuevos matices en la obra. Pero al final es la obra del artista la que importa, no la del curador. El curador no debe ser histriónico, no debe decir, yo hago mejor al artista. No, el artista es bueno. Não há que interpretar, não há a interpretação versus experiência que o público tem quando entra no museu, se contempla uma obra de arte, de certo modo, a televisão não é de estabelecer uma narrativa interpretativa relativamente à obra do artista, em vez de que ela produza os efeitos sensoriais que o público possa... Quanto más ambigua y más niveles, cuanto más insoldable... Tu achas que é abusivo, essa narrativa interpretativa é abusivo relativamente à obra do artista, integrando na obra do artista, como ela foi concebida, e achas que é abusivo interpretar dessa maneira, pôr em contexto... Yo no leo nunca los textos. Me parece que sí, que es incómodo, me parece muy bien que los leas, pero yo no me gusta que nadie interprete por mí. Yo, de hecho, odio cuando voy a la exposición que me expliquen la obra. Acha que é infantilizar o público, é patronizar isso? Sí, pero lo hacen todos, incluso cuando las galerías. Y esto quiere decir, no, yo no quiero saber lo que quiere decir, ya lo pensaré yo. Es que ni siquiera el artista sabe lo que quiere decir, ¿no? Entonces, sí, es un modo de trivializar, de convertir la obra en superficial para que sea más accesible al público, pero no. Al final, es como decir, mira, aquí esa superficie está un poco rugosa, mejor camino con muletas. Bueno, si me siento incómodo, cogeré muletas. Pero yo prefiero caminar solo, aunque sea más inestable. De hecho, yo creo que el arte que provoca es un equilibrio inestable. Y ahí está el valor del arte.
Então, de certo modo, tu achas que o museu, ou a galeria, ou o espaço onde o artista mostra as suas obras, de certo modo, é uma espécie de um estúdio do novo artista, é como se olhasse para esse, pudesse olhar para esse espaço e ser ele próprio ter um papel conceptual no desenho da exposição. É isso que estás a dizer, dar-lhes esse espaço como curadoria, digamos assim. É assim que vês o teu... Sí, muchas veces el artista cuando ve la exposición, digamos que descubre cosas que no había descubierto antes, ¿no? E esse tipo de relação é possível em grandes museus ou apenas em museus grandes? No, antes lo era y debería serlo. El problema es también que muchas veces el curator no hace su trabajo y le dice al artista, haz lo que quieras. Y entonces yo recuerdo haber escrito este problema con Folker una vez, que vino ya con la exposición hecha. Y dice, mira, ahí ni tú aprendes ni yo aprendo. Eso es como si tú jugaras una partida de tenis contigo mismo. No tiene ningún sentido. Digo, espero la próxima poder que sea una partida de tenis. Y efectivamente, después hubo una partida de tenis, pero sobre todo la fue después de su muerte, que ahí sí que ya tuve que interpretarlo, y ahí sí que, bueno, ahí sí que pude dar mi percepción en la exposición que se llama Winterreise, en Nueva York, porque sí que hay artistas que no se fían de los proyectos y no quieren darles cartas, no quieren que entren en la partida. A mí me parece un error. Sim, é uma situação radical. E vamos apenas falar um pouco mais sobre a arte. Assim, o que é arte para ti? É um land art com o tamanho dos citrinos, por exemplo? Desde Duchamp, arte es aquello que uno dice que es arte. Arte é que o artista disser que é. Isso eu lembro-me que é uma frase que tu dizias muitas vezes. A mí me decir, sí, esto ya es arte. Yo quiero decir, y a mí no me interesa nada en absoluto. Me parece que es una mierda, directamente. Entonces, que algo sea arte o no arte, no cambia nada. No cambia nada. Arte no es abracadabra. Para mí, el arte que a mí me interesa es aquel que abre puertas a mundos que yo no sabía que existían, que me enriquecen, que amplían el horizonte, que me dejan con un sentido de maravilla, donde no termino de entender el sentido, pero sí que sé que tiene lecturas infinitas, ¿no? Que me provoca ese equilibrio inestable, ¿no? Esa especie de maravilla y al mismo tiempo temor, ¿no? Es un poco una paradoja, ¿no? La reconciliación de mundos aparentemente opuestos, ¿no? Pero también literatura, también cine. O Alfred Art, pai, avô, bisavô dos exploradores, dizia que os museus, está-se a referir à arte, penso eu, deviam ser metabólicos, ou seja, a pessoa devia sofrer uma certa transformação depois de contemplar um objeto artístico, no sentido que a pessoa devia sair diferente da maneira que tinha entrado. É isso que... Una epifanía. Exatamente. Tu vês a produção dos dias de hoje, como é que caracterizavas a produção artística dos dias que não aprende? Mas como é que caracterizas a produção atual, aquilo que se faz? Interessa-te? Achas que... Como é que... Yo creo que me estoy volviendo viejo. Es normal. Yo recuerdo cuando era más joven que decía, estos proyectos se están volviendo viejos, porque dedican menos atención, no menos aprecio por el arte. Y entonces yo sí que, aunque sea inevitable, ¿no? Que los músculos de la mirada, ¿no? Y de la percepción se van... entonces una duración seguramente, ¿no? Precisa un tiempo. Llega un momento donde igual, por ejemplo, yo no sé, no participo en ningún social media, no sé utilizar un computador, un email que tenga más de 2 párrafos me lo tienen que imprimir,
leo la prensa escrita, 2 periódicos cada día. Entonces, digamos que cuando vamos en la realidad virtual, en juegos de vídeo de tal, cero. Entonces, obviamente, ese medio, ya, además, esto no me interesa, ni hago ningún esfuerzo. No. Mas achas que essa produção que caracteriza, sobretudo, a produção contemporânea, sobretudo, Hay aspectos hay artistas que utilizan estos medios, ¿no? estás a pensar na arte digital, estás a pensar em NFTs, estás a pensar em todas essas... Isso Yo ahí soy, está fora do teu pero, más fuera. radar Fuera editorial. No interactivo. Mas não é a mesma coisa da multidisciplinaridade, ou seja, a multiplicidade de matérias, digamos assim. Yo lo tengo que ver. Ou és um classicista? No, sí, no, yo tengo que verlo físicamente. Físicamente, o sea, en un espacio. No en un mundo virtual. Ahí no soy incapaz de entrar. Con lo cual, me estoy limitando, quiere decir, sí, que hay seguramente artistas donde nunca entraré si utilizan, hay algunos que utilizan ese formato. Yo ahí, para mí es chino, no entiendo nada. Ni me interesa, ni quiero entenderlo, porque no es mi mundo. Na produção atual, eu não sei se pode dizer isto, que há um certo ativismo de natureza sociopolítica, digamos assim, até do ponto de vista da expressão formal. Achas que isso pode fazer correr o risco de pôr a arte ao serviço de um objetivo social ou político, ou instrumentalizar a arte? No me interesa el arte como instrumento, para nada. Para mí, el arte es un fin en sí mismo. Si utilizas el arte como ilustración, entonces lo estás rebasando. El arte para mí es trascendencia. Tiene que trascender el sujeto y el objeto. Entonces, el arte como herramienta me parece que es menospreciarlo. Y no me interesan los ismos de ningún tipo. Si oigo un ismo, me voy. Me interesan los nombres, pero no los adjetivos. E, Vicente, nós estamos a chegar ao fim do tempo e vamos falar do teu próximo projeto. Tens algum? El próximo es James Byers. James Lee Byers. En octubre. James Lee Byers fue un caso muy especial en Serralves, porque yo acababa de llegar. Yo llegué a Serralves en 96. Y cuando llegué a casa de Serralves, bueno, que lo que hice fue quitar todos los muros, porque no se veía el paisaje, no se veían las ventanas. Dije, no, esta casa tiene que recuperar el espíritu de casa, un pabellón, que entre el jardín dentro. Y dije, ¿qué artista sería el que podía realmente darle la casa ese valor? Ese James Lee Byers. Vino, pero estaba ya terminado, con un cáncer terminado. Y entonces, de hecho, se publicó la correspondencia en el catálogo, los faxes en esa época, y él tenía ideas locas. Decía, bueno, pues vamos a traer a Michael Jackson. Yo, Michael Jackson, sí. Michael Jackson hará una performance en Serralves, pero tenemos que darnos prisa antes de que... Ahora es todo blanco, pero la nariz que es negra. Si la nariz se vuelve blanca, él se convertirá en polvo, desaparecerá. Entonces, Michael Jackson que venga y cantará I'm a White Man. Y dejamos 10 niños desnudos en el parque. Y que haga con ellos lo que quiera. Era antes de saberse que Michael Jackson era pedófilo, ¿no? Y bueno, yo intentaba que me diera pistas. No, pero ¿aquí qué ponemos? Y no respondía. ¿Aquí qué ponemos? No, necesito $20,000 para... Es una esfera de oro fantástica. No. $20,000 nada. No daba pistas. Y de ahí se va a Japón. Y de Japón se va a Egipto a morir. Al Mena Hotel, mirando a la pirámide de Gizeh, porque quería morir, quería ser enterrado en el cementerio árabe de Egipto. Y yo recuerdo que le digo, vale, 2 casos. Una, yo aspiraré antes. Entonces haz lo que tú quieras, más o menos, con mi diálogo. Pero 2, yo romperme la vacation del muerto. Y entonces necesito un plan. Y yo le enviaba planes y él nunca respondió. Y justo el día que le envié
a la fotógrafa Dita Burmester y al crítico para hacer una entrevista. Kevin Power, llegan por la noche y él se muere esa mañana. Ya no se encuentra. Digo, vale, desastre absoluto. Digo, ¿y qué hacemos? Digo, además, una gran responsabilidad. Un artista que era siempre él el que montaba las exposiciones, porque ha transformado el espacio con su obra. Y dijo, bueno, pues si fracasamos, es un fracaso doble, porque fracaso a un artista que ha muerto, ¿no? Y dije, bueno, pero hay que hacerlo. Bueno, y yo creo que salió bien. Y ahora es la segunda oportunidad, que es más difícil, porque él siempre trabajaba con habitaciones individuales, y cada habitación cambiaba con su obra, ¿no? Pero en este caso el hangar es una entrada de 500 metros, con 24 metros de altura, un espacio de 130 metros por 20, que son 4.500 metros, sin divisiones, y un cubo. Entonces, claro, el cubo, la entrada lo tengo claro, son habitaciones. Pero él, cuando vio el espacio solo, agrupaba todas las cosas juntas. Hacía una... Yo aquí no puedo hacerlo, porque son 130 metros por 20. Y entonces digo, bueno, ¿cómo crear espacios, cómo crear habitaciones en un lugar que no tiene habitaciones? ¿Cómo hacer que cada obra cree una habitación invisible? Es triunfante. Obrigada.